¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo. Hoy es el 29 de julio. Mis hermanos, el líder israelita David Ben-Gurion dijo en una ocasión: para ser realista hay que creer en milagros. Esas palabras sabias se convirtieron en realidad porque ahora vemos al Israel moderno que florece, prospera en medio de los conflictos del Medio Oriente. Oremos para que la voluntad de Dios se haga en cuanto a Israel y sus adversarios. Dios tiene su plan maestro y nadie puede interferir con él. Que la paz y bendición del Señor y su Hijo Cristo esté con nosotros hoy y todos los días. Y ahora la lectura de este día empieza en Segundo de Crónicas, los capítulos 24 y 25 al versículo 28 del Antiguo Testamento. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento, el capítulo 12, los versículos 1 al 21, Salmos 22 del 19 al 31 y Proverbios 20 del 8 al 10 de la Biblia de las Américas. Reinado de Joás. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Y Joiada escogió 2 mujeres para el rey, y éste engendró hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salid a las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios, y daos prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios, y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey mandó que hicieran un arca y la colocaron afuera, junto a la puerta de la casa del Señor. Y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el arca hasta llenarla. Y sucedía que siempre que el arca era traída al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el arca, la tomaban y la volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del Señor. Y contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor, y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del Señor. Los obreros trabajaron, y el trabajo de reparación progresó en sus manos, y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos, y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada, y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Y todos los días de Joiada ofrecieron holocaustos en la casa del Señor continuamente. Envejeció Joiada, y a una edad muy avanzada murió. Tenía 130 años cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes,
porque había hecho bien en Israel, y a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque éstos dieron testimonio contra ellos, ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra Él, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y éste al morir dijo: Que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los arameos subió contra él, y vinieron a Judá y a Jerusalén. Destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente el ejército de los arameos vino con pocos hombres. Sin embargo, el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos, porque habían abandonado al Señor Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando ellos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su cama. Y murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Zabad, hijo de Simeat, la amonita, y Josabad, hijo de Simrit, la moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él, y la restauración de la casa de Dios, he aquí, están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Y sucedió que una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, tal como el Señor ordenó, diciendo: No se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Además, Amasías reunió a Judá, y conforme a sus casas paternas, los puso bajo jefes de miles y jefes de cientos por todo Judá y Benjamín. E hizo un censo de los 20 años arriba, y halló 300,000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. Y tomó a sueldo a 100,000 guerreros valientes de Israel por 100 talentos de plata. Pero un hombre de Dios vino a él diciendo: Oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si tú vas, hazlo, esfuérzate para la batalla. Sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Y Amasías dijo al hombre de Dios:
¿Y qué hacer con los 100 talentos que he dado a las tropas de Israel? Y el hombre de Dios respondió: El Señor tiene mucho más que darte que esto. Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín, para que se fueran a sus casas, y se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá, y regresaron a sus casas ardiendo en ira. Y Amasías se fortaleció, y al frente de su pueblo fue al valle de la sal, y mató a 10,000 de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10,000, y los llevaron a la cumbre de la peña. Los echaron abajo desde la cumbre de la peña, y todos fueron despedazados. Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón, mataron a 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Y aconteció que después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses, se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías, y le envió un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado a los dioses de otro pueblo, que no han podido librar a su propio pueblo de tu mano? Y mientras hablaba con él, el rey le dijo: ¿Acaso te hemos constituido consejero real? Detente, ¿por qué buscas que te maten? Entonces el profeta se detuvo y dijo: Yo sé que Dios ha determinado destruirte, pero has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven, veámonos cara a cara. Y Joás, rey de Israel, envió mensaje a Amasías, rey de Judá, diciendo: El cardo que estaba en el Líbano envió a decir el cedro que estaba en el Líbano, diciendo: Da tu mujer por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dijiste: He aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal, de modo que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios, para entregarlos en manos de Joás, pues ellos habían buscado los dioses de Edom. Y subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron, cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de Angulo, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey, y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, he aquí, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén. Y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis, y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. En el Nuevo Testamento
El libro de Romanos, el capítulo 12, los versículos 1 al 21. Actitud consecuente del creyente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Salmos 22, del 19 al 31. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. Porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán, los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre.
Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Proverbios 20, del 8 al 10. El rey que se sienta sobre el trono del juicio disipa con sus ojos todo mal. ¿Quién puede decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Mis hermanos, el Señor nos revela cosas maravillosas en la Biblia, el libro de la vida, y aún hay mucho más que escudriñar. ¿Qué les parece si nos reunimos de nuevo mañana para seguir adelante con esta hermosa jornada espiritual? Hasta entonces, Dios mediante, yo soy Manuel. Gracias y que el Señor le bendiga.